Perfecto. Bueno, pues como les comento, el día de hoy tenemos a Tania Alcántara, que es maestra en Ciencias de la Computación por parte del Instituto Politécnico Nacional, del Centro de Investigación en Computación, y es actualmente también estudiante de doctorado del Centro de Investigación en Computación. Em, Actualmente trabaja en Abaji y entre sus áreas de interés se encuentra el procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial generativa, el aprendizaje profundo aplicado al análisis de sentimientos, la detección de discurso de odio y misoginia y el análisis de estereotipos de género en textos. El día de hoy nos va a presentar el tema romanticismo o misoginia, lo que revelan las letras musicales del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial. Y habiendo dicho esto, pues le doy la palabra a Tania, quien nos va a dar la ponencia el día de hoy. Muchas Much- gracias, Tania. Gracias, Elena. Pues muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Es un gusto para mí estar ahora del otro lado para ustedes. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Y pues, como les comentaba de Elena, mi nombre es Tania Alcántara y como les decíamos, pues yo soy estudiante igual del doctorado en Ciencias de la Computación. Ya ahí estoy en mi último año de esto. Y pues sí, me dedico prácticamente a analizar los sentimientos y estereotipos que se encuentran dentro de las canciones en español. Durante lo largo de esta plática veremos por qué en las canciones específicamente, ¿no? ¿Qué cosas se pueden encontrar ahí? Creo que eso es algo que tenemos como que muy interiorizado hoy en día. Vamos por el camino rumbo al mercado, o a la escuela, al trabajo y vamos escuchando música, ¿no? Es más, cuando estamos preparando nuestro almuerzo, incluso cuando nos estamos bañando, ¿no? Entonces, eso es algo que está sumamente presente en nuestros días. Adicional a eso, algo que me gusta platicarlos es que el año pasado estuve en una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, de la cual también deriva gran parte de esta investigación que les voy a presentar el día de hoy. Y como les comentó de Elena, trabajo para una empresa que se llama Baji, la cual se encuentra dentro del rubro de inteligencia artificial generativa, y ahí me encuentro desempeñando el puesto de Data Scientist. Entonces, me gustaría comenzar con una pregunta de apertura perdón, una pregunta como que es bastante simple, ¿no? ¿Cuántas canciones que han cantado normalizan la violencia hacia la mujer? No quiero que lo piensen de momento en las últimas tres canciones que cantaron, no sé, el día de sábado en alguna fiesta, ¿no? O algún verso. Entonces, piénsenlo y díganme, bueno, es una respuesta interior más bien. Eh, ¿Leyeron completamente esta canción, línea por línea, como si fuera un poema, no simplemente palabras aisladas? Yo creo que la mayoría de nosotros no lo hacemos así. Y ahí está el problema realmente. ¿Cuántas canciones que hemos cantado han normalizado todo esto, no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy rápido antes de entrar a los datos. En la pantalla tienen dos fragmentos de dos canciones diferentes que son reales. Ambas son del corpus que vamos a analizar el día de hoy o del que les voy a platicar un poquito. Entonces quiero que en silencio pues las lean rápidamente, mentalmente y se guarden la respuesta, ¿no? Para ustedes es romántica las dos canciones. Al final de la plática veremos si es así y cuál tiene un contenido quizá misógino, ¿no? No necesitan justificarse nada, es una decisión interna, tampoco es algo que se pueda decir, ay, pues sabes que yo porque a lo mejor considero que esto no es misógino, pues soy una mala persona. No, no es eso, ¿no? Veremos que todo esto está arraigado desde desde hace muchas generaciones, el cómo vemos la música. Entonces, si ya tienen su respuesta, pues vamos a guardarla bien, la vamos a revisar al final de la presentación, ¿vale? Vamos a ver que para el dataset que vamos a analizar el día de hoy, tres de cada cinco canciones que tenemos son misóginas. Entonces, este es un número bastante grande, ¿no? Es el resultado de analizar de manera cuidadosa y con un criterio riguroso todo el contenido que se puede encontrar dentro de una canción. Eh, Imagínense, hoy en día no es un género específico ni una década en particular, es el español popular que todos tenemos el día de hoy. Y la mayoría de quienes las escuchan, las cantan, las comparten, nunca las notamos. Ese es exactamente el problema que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, vamos a dar un pequeño contexto aquí, ¿no? La música como expresión.
Porque para entender por qué esto nos importa a una escala social tan grande, necesitamos recordar que la música, en su sentido más amplio, no solo es entretenimiento, o sea, no solo sirve para ponerla y bailar o para poder amenizar algunas cosas. Es una de las formas más antiguas y universales en la que el ser humano ha hecho una transmisión cultural. Todas las culturas del mundo, sin excepción, todas tienen música. Es anterior incluso hasta que la escritura. Fue el vehículo del que muchas de las antiguas sociedades comunicaban y transmitían tanto valores, normas y las visiones por el mundo. Podemos decir que lo que una sociedad canta, lo que repite, lo que memoriza, lo hace sin esfuerzo inclusive. Y ese tipo de cosas hace que revele lo que considera la sociedad normal o aceptable. Desde hoy en día se puede ver con esta información, ¿no? Eh, Como les digo, en una línea de tiempo histórica, la música lleva con nosotros desde la prehistoria. O sea, no, en algunas figuras rupestres que hemos estado analizando en otras presentaciones que no les traigo aquí, creo que en la lámina anterior viene. Ah, no está. Se podía ver una figura en la que incluso tenían estos aparatos, lo que llamaríamos nosotros hoy flautas, pero con huesos de animales, ¿no? Entonces, en el periodo histórico hemos reflejado las estructuras del tiempo que tenían un voz y un sentido, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media la música era religiosa y era controlada por la iglesia. Entonces, en este punto también se nos adoctrinaba con ciertas ideas sobre un cierto tipo de modo de vivir. O, por ejemplo, en el Renacimiento nace la canción de Amor por Cortés, creo que así se llama, con la mujer como objeto idealizado, no como sujeto. Entonces, aquí es donde por primera vez se puede ver cómo la mujer se puede tomar como una clase de objeto dentro de esta historia musical, ¿no? Y pues pasamos en la era a veces en la que la música clásica, las compositoras eran invisibles, únicamente escuchamos sobre composiciones de música clásica sobre hombres. ¿Alguna vez han escuchado de alguna mujer que hizo música clásica? Creo que no, ¿no? Y en la época moderna, desde hace no sé, 100 años, 1910. Los patrones han cambiado. La forma en sí misma ya no solo refleja una forma de comunicación, sino que refleja desigualdades por género. En algunos años ha habido géneros musicales que inclusive han sido tachados o han sido borrados de la historia por ser rebeldes, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, cómo es que la letra es tan importante y por qué se manifiesta aquí? ¿No? Y podemos detectarlo de manera más específica con inteligencia artificial en nuestros días. La respuesta es que sí, ¿no? Vamos a ver unas pequeñas estadísticas el día de hoy. ¿Cuántas canciones consumimos, no? Dicen que 5 billones de canciones se reproducen diarias en streaming. Eso es, imagínense, 5 billones de canciones diarias se reproducen. No solo en plataformas de streaming, sino también nuestros abuelos en los CDs, en los cassettes, en la radio hoy en día. Eh, Dicen que una persona en promedio aproximadamente escucha 82 minutos de canciones al día. Yo conozco personas que utilizan más, porque no solamente lo hacen al momento de hacer sus actividades como un medio de entretenimiento, sino lo hacen en cualquier lugar. Pero hay algo que cambió con todo esto del streaming y creo que es algo que quiero que profundicen, que antes tú comprabas un CD, veías tú el álbum de las canciones e inclusive venía la letra, ¿no? Ahora existe lo que se le llama el shuffle o el autoplay, en el que el algoritmo pues nos empieza a poner un buen de canciones, ¿no? Realmente no tenemos a veces el control de lo que escuchamos. Entonces vamos como que escuchando en automático, en automático, en automático. Entonces, dice, o sea, no, estaba yo leyendo una estadística en que una canción puede reproducirse 300 veces en tu vida sin que jamás te hayas preguntado lo que dice. ¿Han escuchado esta vez de que yo sé esto no porque yo quiera, sino no por voluntad propia? Eso pasa mucho en la música, ¿no? Entonces, ¿cuánta memoria realmente tenemos en la que hemos sido capaces de identificar que hemos leído y entendido una canción completa? Entonces, este es el motivo de la investigación hasta el momento. Entonces, para hacer este tipo de investigaciones tenemos dos recursos bastante importantes. En ese sentido, tenemos una rama de la investigación que se llama MIR, que es el Music Information Retrieval, el cual se dedica
a extraer de manera automática la información musical mediante algoritmos. No solamente se dedica a explorar la letra de las canciones, en este caso se dedica también a explorar los sonidos, cómo se operan a gran escala, si cómo es que la tecnología nos ha ayudado con el ritmo, la melodía, la estructura de género. Y además de todo esto, el MIR nos ha ayudado a analizar a gran profundidad todas estas estructuras sin tener que hacerlo a volúmenes de datos pequeños, ¿no? Sino a un gran volumen. Por otro lado, tenemos en el PIO, el procesamiento del lenguaje natural, la cual es una rama de la inteligencia artificial, lo cual nos ayuda a analizar textos de manera específica. Nos ayuda con patrones, sentimientos y contenidos problemáticos, ¿no? Entonces, aquí es donde hacemos realmente el puente entre lo que es el MIR y el PLN. Entonces, antes de continuar con la investigación realmente que estamos haciendo, porque ya les expliqué un poquito sobre la música, que cómo es que vamos a hacer esta conexión o esta investigación entre los textos de canciones, y ahora que ustedes tienen interiorizado que hay muchas cosas de las que no somos, las que hacemos involuntariamente, vamos a hablar sobre una definición importante, ¿no? ¿Qué vamos a definir sobre misoginia, ¿no? ¿Qué vamos a investigar en este conjunto de datos? La Ley General de Acceso a las Mujeres por una Vida Libre de Violencia nos define en su artículo quinto que son todas las conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos violentos y crueles contra ellas por el simple hecho de ser mujer. Entonces, quiero que vean aquí que son dos palabras claves. La primera es que es conductas y que se manifiestan. Entonces, esto quiere decir que no se requiere una intención declarada, no se requiere una violencia física. Entonces, puede que la intención como tal se encuentre de manera difusa dentro de esta intención para declararse misoginia o para declararse dentro de esta definición que estamos teniendo, ¿no? Entonces, es por eso que una letra de una canción puede caer dentro de esta definición. Y otra cosa importante es que esta no es una brújula en la que todos tengamos inferencia, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy en claro al momento de estar escuchando la música. Entonces, vamos a ver por qué las canciones, ¿no? Realmente ya les di esta definición y ya les dije por qué existe la misoginia, pero realmente hablando, por ejemplo, en el español de México, ¿por qué radica, no? ¿Por qué se sigue escuchando tanto en las redes sociales, eh, en, en los carteles? ¿Por qué sigue estando ahí, no? Una razón muy concreta es que la música pues tiene el mecanismo de penetración cultural, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Al ser una expresión desde hace muchos, muchos, muchos años, a lo largo de generación en generación se va pasando, ¿no? Entra sin que le invites a tu casa realmente. Nadie decide conscientemente aprender una letra. El cerebro a veces lo absorbe por repetición, por asociación. Hay muchas veces que simplemente por el placer neurológico o por el simple hecho de asociación de decir, ah, pues esa canción me recuerda cuando yo era niño, ¿no? Entonces, ese tipo de normalizaciones pues las seguimos teniendo ahí perpetuadas. Otra cosa que la verdad es importante es que la misoginia persiste en gran parte por cómo fueron criados nuestros abuelos, nuestros papás. Entonces, ese tipo de educación. Eh, te muteaste un poquito, Tania. Dice que el co-host me moteó. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto. Em, ¿En qué me quedé? Ah, sí. Entonces, las letras de las canciones pues perpetúan estos estereotipos negativos al poner a la mujer como objeto y la sexualización de las mujeres, ¿no? Eh, mm, mm, Me fue la idea. Ah, sí, 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 sí. Otra cosa importante es que los estudios de psicología social también muestran que la exposición repetida a un mismo contenido que objetiviza a las mujeres afecta las actitudes hacia ellas. Y es por eso que puse esta imagen aquí que está un poco, pues la verdad es que a mí me parece un poco fuerte en el que realmente a veces nos, desde la casa,
no se estructura bien la educación que le damos a nuestros hijos, ¿no? Y no, no sé, no es porque sea nuestra culpa, ¿no? Sino porque es algo que lo tenemos tan arraigado, que se ha ido repitiendo de generación en generación, que se normaliza y ocurre de golpe, ¿no? Realmente. Entonces, vamos a ver esta letra de canción bastante normalita que encontramos. Es una canción que es muy popular de Romeo Santos, en el que a simple vista, cuando yo la leo, la verdad, cuando yo la primera vez que la leí, yo dije, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Habla de manera romántica, no me está diciendo exactamente, pues hay una serenata, hay dedicación, hay un hombre que dice que quiere morir con alguien. Pero suena romántica a primera lectura, yo diría que sí, ¿no? Pero hay una parte de esta canción en el que dije, en la que como que me empecé a detener y dije, "Mm, ¿cómo que eres mía? O sea, ¿en qué momento ser el dueño cambia todo, ¿no? ¿Por qué yo tengo que ser parte de un objeto? Tienes que tener derechos sobre mí, sobre mi voluntad. Porque aquí claramente estamos viendo, por eso les digo que las canciones o como tal este tema es un tema un poco complicado, porque es mucho de la percepción de la persona que lo está escuchando, lo está leyendo. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de un hombre, nos va a decir, es que sabes que es un hombre enamorado, un hombre que lo único que quiere es claramente es luchar por la persona, ¿no? Por la persona que quiere. Pero si lo viéramos del otro lado, pero o sea, yo no soy tu objeto, ¿no? No está persistiendo aquí una voluntad, ¿no? Y además de todo, existe un tono aquí al final que dice, no te hagas la loca, eso ya tú lo sabías, ¿no? Como diciendo, tú sabías exactamente que yo era tu dueño y que y que tú ibas a hacer mí en algún momento y que si yo hacía esto era por esta razón, ¿no? Entonces, este es un pequeño fragmento de la canción. Realmente la canción completa me parece que si la leemos de primeras parecería romántica, no lo es. Eh, entonces, ese es exactamente el tipo de cosas que quiero que vean y que sepan por qué es tan complicado, ¿no? El problema también es lo que les comentaba nuevamente, la normalización cultural. Muchas letras misóginas se perciben como normales porque reproducen estereotipos socialmente aceptados durante décadas. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu mamá, pues sabes qué, tú como hija tienes que hacer las tareas en la casa, ¿no? Entonces tú como hija tienes que casarte y tener hijos, tienes que hacer esto, ¿no? Entonces la sociología también llama esto violencia simbólica, lo cual es una forma de dominación que opera a través de la naturalización de jerarquías. No necesitas golpes realmente. En este punto solo necesitas repetición y que la máquina, la música sea una máquina de repetición muy poderosa, nos convierte esto en una manera en la que no tenemos tanto control al momento de analizarla, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora sí el caso de estudio que les estoy platicando, porque les estoy dando mucho contexto para que puedan ustedes entender. Y este es un dataset que deriva de la tarea del Misogyny del año pasado. El Misogyny básicamente es un task dentro de Iberlef 2025, el cual tenía dos subtareas, que era analizar la existencia de misoginia y una subtarea dos, que era analizar los tipos de misoginia. Las canciones que vamos a analizar el día de hoy forman parte de esta task y básicamente cómo creamos el dataset fue a través de un lexicón. Este lexicón, más adelante les explicaré qué es un lexicón. Con este lexicón extrajimos los textos de las canciones o las canciones también basadas para poder buscar misoginia. Esto lo hicimos a través de un algoritmo de web scraping que nosotros habíamos diseñado, porque hasta el año pasado no se había tenido como que una biblioteca completa como de canciones. Lo único que teníamos era como estas herramientas. Otra cosa que también es muy importante resaltar es que las canciones son muy complicadas de manejar porque no tienen una estructura clara. Eh, Básicamente vienen derivadas de la poesía, pero como tienen muchos cosas intrínsecas al momento de analizarlas, no existe un repositorio oficial como tal en donde puedas hacerlo. También por muchas cosas de copyright y, y de estos pagos de, de los compositores. Entonces lo que hicimos fue hacer un algoritmo de extracción de canciones a través de esto.
obtuvimos nuestro dataset, hicimos una anotación humana, la cual les explicaré, un gold estándar, ahorita también les explicaré más a qué me refiero, para finalmente tener este dataset. Entonces, tenemos como que muy claro exactamente a qué nos referimos con que es algo no misógino y misógino, ¿no? Y les contaba yo que para el caso de estudio de Misogyny 2025 hicimos dos subtareas, el análisis de misoginia y los tipos de misoginia. Entonces, determinamos nosotros tres tipos de misoginia en este tipo: la sexualización, la violencia y el odio. ¿A qué nos referimos con sexualización? Cuando tú encuentras frases en donde se cosifica el cuerpo de una mujer o se reduce como deseo de objeto. Aquí les puse algunos ejemplos. Tu cuerpo quiero probar, tú me provocas con un beso, ¿no? Se quiere decir que el cuerpo de la mujer simplemente se utiliza como un artefacto de cosificación en el que provoca. Después tenemos la violencia, que son las amenazas, la agresión, uy, no, que me equivoqué en la palabra, la agresión física o verbal, el control o posesión, ¿no? Si te vuelvo a pintar un corazón de tiza, como ejemplo, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre adentro. Puede que esta violencia técnicamente dentro de la canción o dentro de la existencia, pues no sea eh, de manera física, o sea, no es que ya te esté pasando a ti, pero existe ya la intención, ¿no? Entonces, así lo denominamos como violencia. Luego tenemos el odio, lo que más comúnmente asociamos a la misoginia, que es el desprecio, insultos, humillación o denigración, ¿no? Eh, aquí pues un ejemplo, eres una niña muy guarra, ¿verdad? Eso es lo que buscas, no tienes dignidad y por eso te pones así, ¿verdad? Entonces, como ven, yo lo pensaría de esta manera, al momento de estar analizando estas canciones con muchos de mis colegas, es como de, oye, yo no veo nada, o sea, sí, yo sé que tú no ves nada, pero es por eso que se tienen que hacer esta clase de estudios, ¿no? Porque las cosas que vamos encontrando son muy específicas. Entonces, ahora sí les comentaba, después de hacer toda esta definición sobre la misoginia y sobre los tipos de violencia que vamos a hacer, hicimos la recolección de estos datos y es importante que ustedes sepan que pues yo, aunque yo sea una persona que está estudiando sobre ese tema, perdón, no puedo definir exactamente si todas las canciones que tengo pues son misóginas o no, o si todos los fragmentos que tengo serían misóginos o no. Eso no está bien, tengo que tener un sistema de etiquetado. ¿A qué nos referimos con un sistema de etiquetado? Personas de diferentes pensamientos van a leer la misma letra de la canción y van a dar su opinión sobre cada una de ellas. En este caso, teníamos un grupo de 5 etiquetadores por cada 230 canciones. Teníamos un hombre, una mujer y una mujer feminista. ¿Cuál es la diferencia de separar para esta primera task a las mujeres de las mujeres feministas? Porque encontramos con una compañera con la que estaba yo platicando esto y me decía, es que algunas mujeres, como tenemos tan socializado, tan normalizado, vamos a encontrar que muchas cosas de las que nosotros consideramos misóginas, pues ellas las van a ver normales, ¿no? Recuerdo muy bien, y eso es una canción que me gusta mucho decir cuando doy esta clase de pláticas, la canción de Mata, las de Alejandro Fernández, en las que alguien diría, no, pues es que es muy romántico para mí, ¿no? Esto es muy romántico, para mí es maravilloso, realmente no me está diciendo nada malo, ¿no? Simplemente ya me está hablando y dirías, no, o sea, hay una intención clara de odio, ¿no? No a lo mejor un odio directo, pero eso es un odio escondido dentro de toda esta perpetuidad de querer temerte, de querer poseerte, ¿no? Entonces, esa fue la definición bueno, esa fue la razón por la que nosotros decidimos separar a las mujeres de las mujeres que se consideraban feministas. También es obviamente claro que las feministas que son radicales, que tienen pensamientos pues más fuertes en este entorno, pues no podían entrar de esto, porque ahora vamos a ir del otro lado, ¿no? Vamos a poner a todas las mujeres, a todas las canciones, pues atrincheradas a que todas son misóginas, pues tampoco es ese, ¿no? Ese no es el caso. Esa es la razón por la cual se tienen etiquetadores, ¿no? Lo deciden estas personas, estas 30 personas, son personas reales, son cuidadosamente seleccionadas, también en un amplio espectro de edad, porque no es lo mismo una persona de 18 años que una de 35. En este sentido específico, para esta investigación decidimos dejar fuera a las personas que tenían más de 45 años, derivado de que no habíamos incluido, bueno, más bien, habíamos incluido canciones que para su época eran consideradas románticas y
no se consideró adecuado este tipo de investigación porque no teníamos tantas mujeres arriba de esa edad que se consideraban feministas. Entonces teníamos un poquito de miedo sobre el sesgo, ¿no? Em, Esto se hizo por consenso mayoritario. ¿A qué me refiero con esto? Estas cinco personas pues etiquetan, estas tres personas etiquetan, perdón, la misma canción. Si dos de tres dicen que es misógina, pues esta canción se va misógina. Si tres personas dicen que es odio, pues dicen que se va a odio, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cómo se hizo conflictos de interés? La revisión de conflictos se hizo de manera manual. ¿A qué nos referimos con un conflicto? Por ejemplo, pusimos mayor atención a aquellas canciones en las que una mujer feminista nos decía, oye, ¿sabes qué? Esta canción puede que sea misógina, necesita una etiqueta adicional, ¿no? Necesita una revisión extra. Entonces ahí fue donde hicimos una revisión manual. La residencia pues fue en Ciudad de México y Edomex, en donde consideramos pues que se habla un español neutral y el nivel educativo pues también era importante, fue de medio superior y nivel superior. Algo que les comentaba hace ratito es acerca del lexicón, en el que es este proceso en el que nosotros tenemos un gran diccionario especializado en términos de carga misógina en español coloquial. ¿Por qué es importante? Porque no todas las palabras que se utilizan normalmente en el argot mexicano se pueden encontrar dentro de las canciones y esto es lo que hace complicado darle al modelo o a un modelo de inteligencia artificial una base lingüística para reconocer términos en otro contexto que podrían parecer pues inocuos, ¿no? Eh, en este sentido, les puse solamente aquí dos ejemplos, pues, de palabras que nosotros conocemos bastante. Aquí pusimos la palabra alcahueta, el significado, a qué nos referimos con esa palabra, el contexto, en qué contexto se puede utilizar, el nivel de agresividad y la categoría del insulto directo. Este léxico no simplemente lo utilizamos para extraer las canciones, sino que también se lo dimos a los etiquetadores para que en su mayoría de los casos, pues, se empaparan sobre este tipo de, de palabras dentro del diccionario que se podían encontrar. Asimismo, también les dimos las definiciones que les mostré anteriormente, en donde teníamos los tipos de misoginia, las fases de la sexualización, el odio o la violencia, y qué relación tienen, ¿no? Y ejemplos de lo mismo. Ahora sí, vamos a hacer una gráfica pequeñita de de los géneros musicales que nos encontramos más dentro de nuestra investigación. El hallazgo más contundente y que no es sorpresa para nadie es que el reggaetón tiene el 65% de sus letras clasificadas como misóginas, ¿no? Entonces, esto es más del doble del promedio que tenemos en nuestro dataset, que es como el 31% aquí que corresponde al trap, la salsa y la cumbia. Em, por debajo, pues tenemos al rock, al pop y al regional mexicano en un subset de cero, lo cual para este punto, la verdad, me sorprendió bastante al estarlo analizando. Eh, Hay una diferencia un poco clara, no hay una diferencia, perdón, tan clara entre los corridos y la banda y el regional mexicano al momento de nosotros extraer este dataset, dado que es un género musical que está cambiando bastante. Entonces, esta gráfica podría no ser tan alineada con el tipo del género al que pertenezca la canción realmente. Le digo, les repito, derivado a que pues está cambiando, está cambiando. También otra cosa que quiero que sepan y que es importante es que no porque yo diga que el reggaetón es el más misógino, no estoy diciendo que todos sean intrínsecamente misóginos, ¿no? Ni que todos los artistas de este género lo sean, ¿no? Es lo que los datos de la investigación pues nos dicen, ¿no? La línea punteada esta que tenemos aquí morada es el promedio global, lo que les decía, el 31%. Eh, pues cualquiera que cruce de aquí está sobre el promedio. Entonces, como lo vemos, el reggaetón cruza por más de treinta puntos. Em, Cuanto más miramos, no solo cuántas letras son misóginas, sino de qué tipo, pues el panorama se vuelve ahora más revelador, ¿no? ¿Cuál es lo que más encontramos? El 38% de las letras corresponden a sexualización, ¿no? Lo cual es el más frecuente y la verdad a mí no me sorprende. Lo que nos dice que es la forma más común de misoginia en la que las letras pues no es un insulto directo, no es una amenaza explícita, pero sí se disfraza de deseo, de esta galantería, ¿no? Que podríamos llamar. Entonces, y es la que más fácil pasa desapercibida, ¿no? Eh,
Esto se los a título personal, hace unos días tuvimos una discusión entre algunos de mis compañeros en el que decíamos, bueno, ¿a qué punto una canción es romántica para mí y a qué punto me sexualiza, ¿no? Entonces, la manera de verlo, les digo, se vuelve muy complicada, pero lo que nos arrojan los datos es que la sexualización, pues, es la que más está presente aquí. Entonces, otro tipo de estudio que hicimos fueron unos bigramas por categoría, y uno de los hallazgos más interesantes del análisis lingüístico es que cada tipo de misoginia pues tenía su propio vocabulario. No usan exactamente las mismas palabras y eso le da, eso para cuando le metemos un modelo de inteligencia artificial, pues nos ayuda a detectar más fácilmente cómo detectarlos a cada uno, ¿no? En este caso, por ejemplo, la de sexualización usa muchos comandos de movimiento corporal dirigidos hacia la mujer. Súbete, muévete, eh, bésame. Entonces se asume el cuerpo de ella como que está disponible y debe de obedecer. También encontramos mucho la asociación hacia el animal perro dentro de la sexualización. De la violencia también encontramos vocabulario de control y confinamiento, por ejemplo, una chica embarazada que no podrá escapar, que será mía, frases que muestran como a la mujer como en una propiedad, pero como atrapada dentro de este contexto. Y por último, el odio usa insultos de género directos, ¿no? Guarras, niñas, dulce veneno, dulce basura, veneno. Eh, entonces, en este punto, la verdad es que es bastante sorprendente ver cómo cada firma es distinta y para los modelos este tipo de análisis es más fácil para poderlo reconocer, ¿no? Otra cosa que encontramos en otro análisis es cuando más extendemos el análisis a trigramas, las secuencias de tres palabras, que a esto nos referimos con trigramas, si eso no les explico, un bigrama es la composición de dos palabras y un trigrama pues es la comportación de tres palabras, así. Podemos hacer enegramas, podemos hacer análisis de bigramas y trigramas a la vez. En este caso lo hicimos en bigramas y trigramas. En este caso, los trigramas más frecuentes en letras misóginas no son frases tan complejas, que eso era algo que también platicábamos con una de etiquetadora que he invitado 2 veces a la tarea, que se llama Yesaret, que me decía, oye, es que hay muchas partes de las canciones en las que no tienen sentido, se repiten en bucle las canciones. O sea, hay fragmentos en las que yo no entiendo nada, que nada más dice dan, súbete, muévete, club, club, da, da, o frases que en las que no tienen sentido, ¿no? Em, en cambio, por ejemplo, eso lo encontramos en las misóginas y en las no misóginas encontramos en los trigramas que son efectos como más narrativos, ¿no? Ya podemos encontrar frases como más completas, como dime si eres feliz, cásate conmigo, enamórate, o eh, eres feliz, dime. Entonces, como que vemos que también es eso, ¿no? La misoginia que encontramos dentro de las canciones a veces no tiene tanto pensamiento crítico ni tiene tanta poesía. A veces pensamos, al principio cuando estaba haciendo esta investigación, yo pensé que encontraría palabras como un poquito más rebuscadas al momento de hacer la investigación, de decir, bueno, a lo mejor bueno, el autor trataba de esconder muy bien la manera en la que estaba la misoginia, ¿no? Pero realmente no, o sea, simplemente puso palabras aisladas y que eran a partir de movimientos corporales, de sexualización y se acabó, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues también es interesante verlas. Eh, Esto es lo que nosotros llamaríamos una nube de palabras. No voy a explicarlo mucho, solamente quiero que ustedes lo vean. ¿Cuáles son las palabras que resaltan o que dominan en cada una de estas nubes de palabras, ¿no? A la izquierda podemos ver palabras como cuerpo, mami, dale, muévete, perro, perra, nena, gogo, súbete. Entonces, podemos ver que se encuentran ahí, ¿no? Este tipo de palabras, pues más violentas. Entonces, a la derecha vemos un poquito más de cosas románticas, ¿no? Amor, feliz, siempre ver, ¿verdad? Entonces, a simple vista podemos ver que, pues, de manera general, con las frases que les estaba dando y de manera individual con cada una de las palabras, podemos ver una diferencia clara, ¿no?
¿dónde está el problema realmente, no? Porque ahorita hemos estado haciendo análisis como bien chiquititos, dentro de palabras, dentro de trigramas, dentro de frases, pero el problema realmente está cuando toda esta frase, pues, se convierte en una canción, ¿no? Y que se encuentra dentro de esto. Em, Vuelvo aquí a citar la canción que les puse aquí. eh, entonces la pongo y dice, lotas hombres y una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Entonces a lo mejor la palabra hago mía o tu vida podría aparecer en la nube de palabras que no son misóginas, pero realmente completo cuál es el significado, ¿no? Dejamos el romanticismo de lado para describir la amenaza de un encuentro forzado en el que la mujer no es más que una mercancía de la que puede ser dueño esa persona. Otra cosa, esta es una canción muy famosa de Luis Miguel, te vas porque yo quiero que te vayas, ahora que yo quiera te detengo. Entonces dices tú, bueno, pero es una relación de control y posesión por lo que puede verse reflejado una visión inclusive patriarcal y en una afirmación en la que ser dueño de otra persona implica una falta de respeto, ¿no? Tenemos una cosificación directa en la que reforzamos este dominio masculino. Entonces, eh, quiero que vean que no es una tarea sencilla, ¿no? Realmente este tipo de tareas, este tipo de investigaciones nos ha llevado mucho tiempo al grupo de colegas y a mí con el que estamos trabajando. Esto es parte de mi tesis, pero les repito, esto es parte también de la task de Iberlef en la que hemos estado investigando y nos ha llevado muy complicado, ¿no? Porque parece todo muy claro cuando analizamos con calma, ¿no? Cuando analizamos con calma, a lo mejor fragmentos de la canción o analizamos fragmentos de la nube de palabras todo parece claro, ¿no? Podrías decir fácilmente, oye, pues sí, claro, estás diciéndome que si se sube y que lo mueve y que le da, pues claramente es misógino, ¿no? Pero cuando lo tenemos todo en una canción, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, ¿cuál es la razón de que sea tan complicado? Lo que les decía, primeramente, por los dobles sentidos y las metáforas. Eres mía, puede ser una posición misógina o puede ser expresada como una expresión poética de un amor, pues no correspondido. Entonces, ese tipo de cosas en la que la percepción de la persona en la que lo lee importa, ¿no? Entonces el contexto dentro de una canción lo cambia todo. Entonces la comprensión cultural que tenemos a lo mejor aquí en México no es la misma que tenemos en España, hablando de otro tipo de español. La segunda razón, pues la ironía y el sarcasmo. Una frase como que las mujeres son todas iguales puede ser un insulto misógico o una crítica irónica. Entonces, también va a depender mucho de eso. Nos encontramos canciones en las que em, pido respeto a la audiencia por estas palabras, pero en las que nos encontramos, no, pues es que la puta, la putería o estas cosas, y no lo hacían en tono de ofender a la persona, sino era una mujer cantando a sí misma, refiriéndose a ella a sí mismo. Entonces, en ese tipo de cosas es cuando la ironía o el sarcasmo pues también entran y es cuando la tarea se vuelve más complicado, ¿no? Entonces, es por eso que el trabajo de la anotación humana que teníamos atrás es algo que no lo podemos sustituir tan fácilmente, ¿no? Con el reemplazo de decir, ¿sabes qué? Analízame esta canción, porque obviamente el contexto que vamos a tener cada uno de nosotros, pues va a ser diferente, ¿no? Em, Respecto a la primera canción que les puse al principio, pues sí, la primera letra, la A, pues era completamente romántica, lo podría decir, pero la letra B nos volvemos a encontrar esto que les decía, ¿no? Porque yo he de ser tu dueño, ¿por qué tú vas a ser mi dueño, no? O sea, este tipo de cosas, el contexto cultural, pues no solo importa en México, no solo importa, más bien importa mucho en México. Esta canción es aproximadamente de los años 60 50 en el que era muy popular decir, ¿sabes qué? Esta persona, pues la quiero y me la robo, ¿no? Me la robo y yo voy a ser su dueño, yo voy a ser su esposo. Entonces, como les digo, a lo mejor en esos años, en esas épocas, pues el contexto cultural era más sencillo de trabajar dentro de la normalización popular de una persona, de la que una mujer era tuya, pero en estos días, pues la verdad es que si alguien a mí me dijera a mi esposo, oye, es que soy tu dueño, yo le diría, no, sabes que no, ¿no? O sea, ya no estamos en esos años. Entonces, otra cosa que me gustaría resaltar aquí, hablando de todo lo que estamos platicando sobre si de cómo cambia culturalmente, es que me di cuenta en mi estancia de investigación es que el español de España y el español de México, pues es completamente diferente. O sea, créanme que yo había momentos en el que yo hablaba con mis compañeros en la universidad y yo decía, ¿cómo? ¿Pero qué me están diciendo? No entendía muy bien algunas cosas. Aunque tenemos exactamente algunos de los mismos ritmos musicales como el reggaetón,
o el trap no se comporta de la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el comando de súbete, de subir, lo podríamos seguir como un movimiento de cadera, pero aquí la palabra, por ejemplo, pibona, no la conocemos, ¿no? No es una cosificación porque no la entendemos así. Hay palabras que sí, por ejemplo, la palabra perra, que sí tenemos en un insulto compartido y que aparece en mayor frecuencia aquí y allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, la investigación que les presenté está enfocada únicamente en datos de canciones en español. Podríamos considerarlo de Latinoamérica, no solamente de México, de Latinoamérica, y fue etiquetada por mexicanos con un contexto cultural igual. Para esta segunda investigación, estamos haciendo el Task de Misogyny 2026, en el que estamos haciendo que este mismo etiquetado de canciones que les estoy contando no solo se haga por personas mexicanas, sino también se haga por personas españolas, que nos expliquen ellos y que ellos vean cómo es que ahora está, qué es lo que ellos ven dentro de la misoginia, ¿no? También añadimos una categoría extra para la subtarea 2, en la que me decían algunos etiquetadores el año pasado, oye, ¿sabes qué? Yo estaba etiquetando canciones y yo noté que esta canción no es ni de odio, ni de violencia, ni de sexualización. Entonces teníamos una categoría que se llamaba no relacionado. ¿Pero a qué nos referimos con no relacionado, no? O sea, sí, ¿qué tipo de violencia es? Violencia psicológica, violencia de género, eh, pero de género porque a lo mejor te comportas como la mujer, como hombre, pero eres mujer. Entonces, todo ese tipo de cosas lo añadimos ahorita para la subtarea 2. Y la subtarea 3 es la identificación de estereotipos de género, en el que vamos a ver cómo es que una mujer debería comportarse de acuerdo a la sociedad realmente en las canciones, ¿no? Por ejemplo, hace unos años me decían, no, es que la canción de la patita tiene estereotipos de género. Yo decía, ¿cómo crees que va a tener estereotipos de género? Pues sí, porque es una patita señora que va al mercado con su bolsa de bolitas, ¿no? Entonces, esa clase de cosas son las que nos interesaron ahora explorar para esta nueva subtarea, para este nuevo Misogyny 2026, en los cuales invito a participar para que puedan obtener acceso a los datos, puedan ustedes poner a prueba sus modelos. Y pues, si ustedes quieren, también pues tener una colaboración en la ver qué ustedes qué encuentran dentro de esas canciones. La verdad es que esta es una investigación que es muy grande, en la cual requerimos pues mucha ayuda, sobre todo muchas visiones, porque les digo, la visión que a lo mejor yo tenga no es la misma que puede tener, no sé, nuestra moderadora Doy de Elena o alguno de los compañeros de los que, sí, que seguramente hay hombres aquí en la plática, ¿no? Porque eso era algo que me decían en Valencia el doctor Pablo Rosso, oye, ¿por qué dejas por fuera a todos los hombres, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me metes en el mismo saco que a lo mejor la mayoría de los misóginos en México, ¿no? Yo no es que odie a las mujeres, ¿no? Yo le decía, no, pues sí tienes razón, ¿no? Entonces ahí extendimos una categoría más en el proceso de etiquetado que si tengo oportunidad en otro webinar les explicaré ahora cómo es este proceso de etiquetado para esta nueva tarea porque cambió súbitamente con esta investigación y con estos comentarios que hicimos. Entonces, si ustedes se gustan sumar a la mejor para el 2027 serán bienvenidos, pero los invito a participar en esta tarea para Iberlev. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Entonces quedo aquí a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Tania, por tu ponencia. La verdad estuvo muy interesante. Igual si alguna persona de los asistentes tiene alguna pregunta, algún comentario, participación, estaría muy bien que levanten su manita y a lo mejor ahorita que tenemos un poquito de tiempo, que Tania está aquí, que los pudiera escuchar. Entonces, eh, particularmente está súper interesante tu tema. Yo lo puse en el chat, pero también te lo comento aquí en micrófono abierto, Tania, que me acordé mucho de una canción de José José que le gusta mucho a mi papá y la escucha muy seguido, pero cuando yo la analicé, como que analicé la letra, pues sí se me hizo muy cuestionable, ¿no? Porque describe como un acto no voluntario, digamos, en Mm. donde no hay consentimiento por parte de la mujer y suena muy romántico y muy bonito, pero pues en realidad no está tan bonito ni tan romántico como suena, ¿no? Esa canción en especial de Elena, fíjate que ha sido objeto de mucha investigación de mi parte. La he puesto en algunos, en varios contextos en las que ellos, en el que se analizan, cuando ustedes la escuchan,
Eso es lo interesante de por qué tener la letra separada de la música, porque cuando mezclamos la letra y la música, como que todo suena más bonito. Entonces, como que todo suena más bonito, más romántico, como que empezamos a asociar más fácilmente el amor, ¿no? Porque se escucha bonito. Entonces, cuando separamos esta canción en específico, sí nos dimos cuenta exactamente de eso que tú nos comentas, Elena. Esto sí, o sea, realmente lo que te está diciendo es que quiere hacer un acto involuntario, ¿no? Por eso les digo que es un tema muy complejo, o sea, es un tema en el que es hasta escabroso de hablar, porque es de mucha interpretación, no solo de la persona que lo está investigando, sino de la persona que los está etiquetando. Ujú. Sí, la verdad está muy interesante. También les puse en el chat que justo de parte de la rama queríamos traer como esta ponencia específicamente en este mes, que se conmemora el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y pues que también sirviera a lo mejor como un ejercicio de reflexión, ¿no? De lo que consumimos todos los días, ¿no? No solamente en música, sino también en otros formatos, como en video, o sea, de las conversaciones que tenemos día con día, porque finalmente el lenguaje nos moldea también, ¿no? Sí, exacto. Sí, 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 desde yo también los invito un poquito más allá de lo que se puede hacer o no se puede hacer con inteligencia artificial, que esto es una investigación que se hizo como tal, ya no nos dio tiempo a hablar mucho de los modelos, pues sí es a reflexionar, como dice Elena, ¿no? A reflexionar realmente lo que escuchamos, que no escuchemos simplemente por escuchar, no repitamos simplemente por repetir, sino que dentro de nuestro argot mexicano cultural, pues tengamos la oportunidad de poder cambiarlo, ¿no? De poder incluso señalar, ¿no? Sabes que esto creo que no está bien, ¿no? Creo que debemos de, desde nuestra perspectiva, poder cambiar la narrativa, no solo para nosotros. Aquí hay una pregunta. Dice, buenas noches, la voy a leer de Elena. Dice, buenas noches, muy bien por la Ah, sí. información. Mi pregunta sería, ¿cómo se maneja el caso de las canciones que son escritas en español, pero incluye mensos en inglés, donde se hace referencia a la misoginia? ¿Cómo se, cómo se trata para cosificarlas? Nos encontramos mucho en ese aspecto en el que hoy en día tenemos no solamente letras en español, sino que tenemos letras en inglés. Entonces, en este sentido, para la primera investigación, el etiquetado que se hizo por frase y de ahí lo hicimos a canción completa. Para esta segunda investigación en el que nos encontramos con muchos más casos en los que teníamos más letras en español, lo que hicimos fue separarla por versos. En este sentido, pudimos identificar más rápidamente, hemos podido identificar más rápidamente las canciones en inglés. Afortunadamente, las personas que tenemos ayudándonos dentro del etiquetado nos dijeron, ¿sabes qué? Esta parte de la canción está en inglés, no podemos sacarla, pero sí lo tenemos identificado y que tiene que ser, tienen que entender que la vamos a encontrar dentro de nuestro conjunto de datos. Em, ¿Cómo se trata para cosificarlas? En ese sentido, pues la cosificación nos referimos a la sexualización. Entonces, las personas que etiquetan cuando tenían dudas directamente nos han estado hablando para decirnos, oye, ¿sabes qué? Pueden darme un poco más de guía directamente sobre cómo manejar esa etiqueta. Y así fue como nosotros bueno, hicimos este conducto para poder hacerla mejor la etiqueta. Tenemos otra preguntita, bueno, una manita levantada de María del Carmen. No sé si María quiere abrir su micrófono y hacer su participación. Sí, hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Hola María, sí. Sí, buenas noches, gracias por tu exposición. La verdad está muy interesante porque, pues, como dices, pues la música es parte pues, ya es como una actividad diaria, ¿no? Hay personas que no pueden hacer cosas sin música y, pues, creo que ese tipo de comportamientos misógenos, pues, se ha normalizado bastante. Y bueno, está muy interesante, agradezco la charla respecto a la persona que esté leyendo la canción. Sí. ¿Ese lexicón lo crearon ustedes o ya existía o es público? No, el lexicón lo creamos nosotros, pero está público, se los comparto. Ustedes pueden tener acceso a él, pero fue creado por nosotros porque lo hicimos a través de varios recursos, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, CONAPRED tenía como un pequeño diccionario
sobre misoginia, pero la verdad es que estaba incompleto y nos interesaba mucho la parte en la que cómo se estaban utilizando las palabras, lo que les decía, ¿no? Pues no solamente teníamos la palabra, sino que qué significa y mayormente en qué tipo de contextos es utilizada. Entonces se los comparto. Y otra, ese lexicón también lo utilizaron para los, bueno, como el conflicto que dices, bueno, la tarea es un poco complicada, sobre todo por el doble sentido, la ironía y el sarcasmo. Ujú. ¿O cómo abarcaron esta dificultad? Cuando, como les decía, lo hicimos por consenso mayoritario para el etiquetado. Cuando teníamos conflictos de intereses, lo que hicimos fue contactar a una, ay, es que es pedagoga, que está especializada en temas ahorita de investigación de género, y ella fue la que nos ayudó a poder hacer estos desempates. Entonces, de esa manera, porque nosotros no podíamos, bueno, lo correcto es que tú no puedes hacer los desempates como parte de la tarea, porque al final tú sabes lo que estás buscando. Entonces, esa fue la manera en que nosotros desempatamos. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, ah, pues la detección de doble sentido e ironía fue gracias al especialista, ¿no? En el tema de misoginia, Exactamente. no fue de forma automática con algún algoritmo o... No, no. Para la primera tarea no quisimos hacerlo de esa manera porque nos interesaba mucho saber cómo es que se estaban comportando las canciones dependiendo eh, del pensamiento de las personas, que era lo que les decía. O sea, no pienso lo mismo yo que a lo mejor un hombre que sea radicalmente contra el feminismo, ¿no? O una mujer, mi abuela, por ejemplo, que tiene 70 años. Entonces, ese tipo de cosas, por eso fue que nosotros no hicimos estos desempates de manera automática, porque como era la primera vez que hacíamos esta investigación, no teníamos un parteaguas para partir, para poder hacer esto de manera automática. Ok, muchas gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Eh, bueno, si no hay más preguntitas, nada más como, eh, bueno, primero darle las gracias a nuestra ponente, a Tania. Te repito que fue una ponencia muy interesante y esperamos volver a tenerte aquí por parte de la rama como ponente, otra vez. Igual compartiste un QR, ¿no? Para la Eh, colaboración. Les compartí, bueno, aquí les dejo el sitio web de la task de Misongini 2026. También les dejé aquí también el GitHub sobre cómo fue anotado el conjunto de datos, el lexicón. Y pues de todos modos, cualquier cosa pues que necesiten, la rama estudiantil pues tiene mi contacto. Va, perfecto. Sí, les estoy compartiendo también en pantalla el próximo taller que vamos a tener de Skills en Acción. También, por favor, no se vayan a ir sin contestar el cuestionario porque lo necesitamos para su constancia de asistencia y les dejamos en pantalla también el próximo Skills en Acción que vamos a tener, que es del doctor Wilfrido Gómez Flores, eh, con título de Introducción a las redes neuronales artificiales y profundas con Python. Y también como anuncio de parte de la rama, ya tenemos abierta nuestra convocatoria de talleres y ponentes para la escuela de verano que vamos a tener. Se los voy a compartir también ahorita en texto. Ay, eh, pero sí, por si nos pueden apoyar con alguna ponencia o taller, también ya está en el chat. Y pues para finalizar, todos pudieron responder su cuestionario porque lo tuve que volver a enviar. Am, sí, pues creo que sí. Entonces voy a cerrar el cuestionario y pues muchísimas gracias, Tania. Nos vemos la próxima sesión. No de qué, hasta luego todos.